Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos con nuestros invitados de hoy, el profesor Henry Vargas y Miguel Rodríguez. Ellos son rectores de nuestra universidad. Y el profesor José María Andrés Álvarez dejaba precisamente una pregunta en el segmento anterior, que lo que tiene que ver con a quién le convendría pues que esta situación de conflicto se mantuviera y no se resuelva, o simple y llanamente se apaga por unos días y vuelve y se origine una nueva relación conflictiva. Bueno, mira, yo creo que para mí es muy claro lo siguiente. Hagamos una encuesta a los aspirantes a entrar a formarse en la universidad, a ver cuál modelo de universidad prefieren. Se han creado muchas universidades. Yo hoy por hoy les digo, soy crítico como todos los universitarios, creo que hay muchas cosas que debemos perfeccionar, que debemos mejorar dentro de la universidad. Sin embargo, a mí me gustaría que las nuevas universidades, no voy a mencionar ninguna para no herir susceptibilidades, pero que esas nuevas universidades se parecieran más a la ULA, a la Central, a Luz, y no al revés, porque la percepción que tienen los muchachos, ofrézcale usted a los que se han incorporado a cualquiera de estos institutos si aceptarían un cambio a la ULA, a ver cuántos rechazan ese ofrecimiento. Eso es claro, la sociedad percibe cuál es el modelo más interesante, más importante, el fundamental. Eso por un lado. Por otro lado, como lo planteaba Michelle, el conflicto no es reciente ni es exclusivo de este gobierno, es de todos los gobiernos. Todo el que llega al poder tiene un modelo de funcionamiento de esta sociedad. Y la universidad es la única institución que, desde el punto de vista legal primero y constitucional ahora, tiene la potestad de plena libertad de disentir, de decidir sobre el curso de acción que debe seguir. Y eso no encaja dentro de un modelo jerárquico de poder. Entonces siempre hay conflictos. Entonces, mal favor haría el gobierno acabando con este modelo de universidad, porque acá en la televisora La ULA pasaban esta mañana un programa bien interesante, un documental sobre la correlación o relación directa, positiva que hay entre el desarrollo de las universidades de un país y el desarrollo de esos países. Todos los famosos milagros de los tigres asiáticos y todo, están basados ¿en qué? En la formación de un recurso humano y en el desarrollo de las mejores universidades. Ponían el caso de China. Cuando el sistema comunista acabó con las universidades en China, China dejó de ser pobre. Hoy China, con la apertura y el modelo que ha asumido, tiene 20, entre las mejores 100 universidades del mundo tiene 20. Y China ahora es una potencia mundial. O sea que lo que tenemos que hacer nosotros es convencer al gobierno de que siga apoyando la Universidad Autónoma Venezolana, que le ha rendido al país enormes frutos, no solamente en la concientización de la gente, en la defensa de los valores democráticos de un país, la libertad, la tolerancia, la solidaridad, sino también ha contribuido fuertemente a su desarrollo. Pero además es el único mecanismo que tienen los países para incorporarse a esa globalidad. Hoy por hoy, ese aislamiento para eliminar la transculturización y todos estos discursos no tienen sentido, porque lo que se busca es el mayor bienestar común para la sociedad. Hoy por hoy Venezuela tiene uno de los coeficientes de Gini, que es uno de los indicadores que usamos los economistas para medir el grado de solidaridad, el grado de dispersión menor de la sociedad, o sea que todos estemos más o menos igual. Todos estamos bastante cercanos a la pobreza, sí, a la indigencia. Nos hemos enrasado por debajo. Entonces tenemos un coeficiente de Gini muy bueno, de los mejores del mundo, pero que no, cuando lo analizamos a profundidad, lo que da es tristeza. Entonces yo creo que eso es la universidad y lo que tenemos es que ponernos de acuerdo, ¿verdad?, en ese sentido de cuáles son los proyectos, porque tampoco existe en una sola de las partes cuáles son los proyectos importantes. Pero acuérdense una cosa, nuestros profesores, la Universidad de los Andes fue una de las universidades, yo diría que una, para no decir la mejor,
en cuanto a una política muy agresiva de formación de recursos de personal en las mejores universidades del mundo. Y siempre nuestros profesores fueron los primeros en sus cursos de posgrado. ¿Qué significa esta? Nuestra formación es de calidad. Y eso garantiza también un país que camine hacia el desarrollo, Claro. si tuviéramos el apoyo necesario. Michelle, cuando el gobierno nos ataca, nos descalifica, nos ofende o nos insulta, no necesariamente con palabras insultantes, sino dice, por ejemplo, el costo de los estudiantes de la Universidad Autónoma es el más alto de todos. No ven la investigación, no ven la extensión, el trabajo comunitario. O dicen, este es un conflicto eminentemente crematístico, este es un conflicto nada más por incremento de salario. Ya le dimos el incremento de salario, ¿por qué siguen peleando? ¿Cómo valoras tú esa situación? Este es un conflicto de verdad donde lo único que importa es el salario de los universitarios, que bien merecido lo tenemos y que bien bajo está, o subyacen otras cosas importantes como el modelo universitario que merece la pena defender. Sí, yo creo que el problema es más complejo que los aumentos salariales, que son, sin duda alguna, importantes, no solamente para los profesores, los empleados, los obreros, las mismas becas estudiantiles. El asunto va más allá. Por cierto que en estos días estuvimos viendo, no en el mundo universitario, algo similar, lo que sucedió en Brasil. Comenzaron por protestar un problema de aumento de un pasaje y ahora están discutiendo el modelo de país, porque habían otras cosas subyacentes. Aquí hay cosas subyacentes. Aquí subyace el problema de qué tipo de universidad debemos tener. Por cierto que quiero aprovechar la oportunidad para decirles que el principio autonómico, que uno piensa, bueno, es un derecho de la universidad, y en efecto es un derecho de la universidad, pero es una obligación y una responsabilidad. Tener responsabilidades. Tener autonomía y no ejercerla adecuadamente para reformarse. Es un pecado. Es un pecado. Pensar que la universidad autónoma es perfecta es mentira. Cuando los sueldos de los profesores, los empleados, los obreros y las becas estudiantiles se resuelvan como parece que en efecto va en vías de resolverse, todavía quedan allá una serie de cosas que es un poco lo que quedan cosas que es lo que realmente creo que en este momento sostiene este enfrentamiento entre gobiernos y universitarios autonomistas. Ese es el problema. El gobierno aspira a una universidad no autónoma, al menos no autónoma desde el punto de vista de lo que está en la Constitución y de lo que está en la ley de universidades. Sí, hay algunos que estamos un poquito molestos con lo que ocurre en el país, porque tuvimos un referéndum constitucional para modificar la Constitución hace 6 años atrás. El artículo 109 de la Constitución y otros artículos constitucionales que tenían que ver con la autonomía y las universidades fueron sometidos a referéndum nacional. Más de 5 millones y tantos venezolanos votaron porque no se reformaran. Y de todas maneras han venido leyes y reglamentos y cosas que tratan de meter por la puerta de atrás algo que el soberano dijo que no. Henry, tú que ibas a hacer un comentario sobre lo que estaba diciendo. Sí, sencillamente yo quería plantear lo siguiente. Para que exista un diálogo, yo no puedo iniciar un diálogo contigo si empiezo por insultarte, por desconocerte y por atropellarte. Porque somos humanos y queda una situación allí que hace que sea difícil la conversación. En segundo lugar, las encuestas hechas por todas las encuestadoras que existen en el país, porque es el deporte nacional ahora hacer encuestas, dicen que el Poder Judicial no es autónomo, que es una de las bases de la democracia. Y entonces, ¿cómo es posible que hace más de 3 años la Verú solicitó al Tribunal Supremo que se declarara inconstitucional la ley orgánica de educación? Y no ha habido respuesta. No ha habido respuesta, ni siquiera si se admite el recurso o no. Sin embargo, el Ejecutivo obliga, y el Tribunal Supremo en otra de sus salas, obliga a las universidades a adaptar sus reglamentos a esa ley cuya constitucionalidad está en tela de juicio. Yo entiendo, ¿cuál es el problema de dar una decisión? Esas son las cosas que entorpecen el diálogo. El diálogo y generar ese clima político tan, por supuesto, tan duro. Si todos tenemos un objetivo común,
Yo digo que ha habido una política divisionista. A los obreros y empleados dicen los profesores los desprecian porque no los dejan votar para elegir autoridades. A los profesores le dicen ustedes son los oligarcas y entonces le damos mayores beneficios a los obreros y a los empleados. Por decir algo, el HCM de los trabajadores es el triple veces más que el de los profesores. Entonces, eso genera una atenta contra la unidad de criterios dentro de la institución. Ahora, yo me pregunto, si la idea es ser incluyente, ¿por qué en las universidades donde el ministro a dedo, decide quiénes son las autoridades? ¿Por qué no han hecho elecciones con la participación de toda la comunidad? Un amigo me dijo algo a mí en confianza, me dijo, porque si en esas universidades hacen elecciones libres, pierden los candidatos de las autoridades centrales. Sin duda alguna. Me gustaría hacer una reflexión, Michelle, es ¿cuáles serían las condiciones mínimas, según tu criterio, para que este conflicto bajara un poco las aguas, pudiera levantarse, por ejemplo, la huelga de hambre que hay acá en la calle en el Zulia, y pudiéramos abrir un camino para el diálogo, para la conversación y la resolución del problema universitario? Bueno, lo primero que hay que hacer es crear un ambiente de diálogo, ¿no? Eso requiere a lo mejor de algunas personas, en fin, de parte y parte o de las partes, declarar menos en la prensa y tratar en privado de resolver, ¿no? Lo otro es la universidad. Estoy haciendo crítica constructiva, porque además la autonomía universitaria nos obliga a ser críticos con la institución. La reforma universitaria se basa siempre en el principio autonómico, y el principio autonómico nos obliga a reformar en las cosas que podemos estar haciéndolo inadecuadamente, por decirlo de alguna manera. Bueno, la universidad tiene que aceptar que tiene defectos, la universidad autónoma, y sobre ellos tiene que conversar internamente y tiene que conversar también con el gobierno. Y el gobierno tiene que entender que no puede imponer una forma de pensar a una institución como la Universidad de los Andes. Eso no tiene ninguna posibilidad. Tendrán que acabar con todos los universitarios para hacer un pensamiento único. Entonces, yo diría que bajar el tono de las declaraciones, por un lado, las acusaciones, aceptar humildemente que todos tenemos errores. Una parte de responsabilidad. Sí. Y que tenemos que empezar a ver cómo cedemos de parte y parte. Si creemos que ese es el comienzo de la conversación, significa no tenemos toda la verdad, el gobierno no tiene toda la verdad, las universidades tienen defectos, pero los defectos de la universidad autónoma no la podemos resolver quitándole la autonomía. Hay que reforzar, hay que buscar que el gobierno entienda que es sobre la base autonómica que podemos mejorar a la universidad autónoma. Sí, esa es antes de irnos a identificar la estación, esa es una buena reflexión que Henry la hacía antes en términos de ese índice de cohesión o coherencia social, y que lo podemos hacer también con el índice de coherencia educativa. Yo creo que para que el país se desarrolle y se genere ese clima de respeto y de tolerancia, se requiere que muchas de las universidades nuevas, recién creadas, de la transformación los institutos inclusivos universitarios y colegios universitarios en universidades, deben parecerse cada día más a las universidades autónomas y las grandes experimentales, aún con los problemas que tenemos, y no al contrario, porque en el momento en que todos en la universidad pensemos igual, que la capacidad para la reflexión y la disidencia se elimine, que en el momento en que tú tengas una opinión contraria a la línea directriz del Estado, en ese momento no hay la autonomía universitaria para la discusión y la discusión no puede darse. Entonces es un juego extremadamente peligroso tratar de maniatar a la universidad, de retirarle su autonomía, porque después de que se pierda la autonomía, se perderá la universidad, se perderá la democracia y sin duda se perderá también el país. Hacemos una pausa, amigos, y ya regresamos con nuestros invitados, el profesor Henry Vargas y el profesor Miguel Rodríguez, ambos rectores de nuestra universidad.